Alumnos, recibí una consulta respecto a al formulario de declaración jurada, ¿ya? Y certificado de sueldo, porque como no se las pude pasar, me imagino que igual no debe ser tan amigable poder hacerla, pero no es algo difícil y quiero explicársela mediante este video, ¿ya? ¿Qué es lo que es, en qué consta la declaración jurada? La declaración jurada tiene que ver con que el empleador debe declarar las rentas que les pagó a los trabajadores para que ellos puedan después hacer sus declaraciones de renta, ¿ya? ¿De acuerdo? Al artículo 42. Es decir, yo declaro las rentas de los impuestos únicos que yo pagué, ¿verdad?, de mis trabajadores, y después de eso le emito un certificado al trabajador para que él pueda realizar su declaración de renta. En la declaración de renta, ¿qué es lo que se hace? Se pone todos los sueldos o sobresueldos o utilidades que yo recibo y en base a eso pago impuestos o me devuelven. ¿Por qué? Porque puedo tener sueldo y además puedo hacer un servicio adicional, una prestación de servicio, y puede ser que emita boletas y esa retención de honorarios a mí me la pagan. Puedo tener dividendos y esas utilidades que en el fondo se generan también pagan impuestos, ya los depósitos a plazo, todo lo que genere utilidades, lo que sea sueldo, lo que yo cobre, tiene que en el fondo entrar en la tabla de global complementario y pagar un impuesto. Ya, pero a ustedes lo que les interesa saber con la declaración jurada en este punto y en este ramo es la declaración jurada de impuesto único. Es decir, es la declaración que hace el empleador respecto a las rentas que pagó a sus trabajadores y donde de eso nace el impuesto único y las tablas que yo le enseñé, ¿verdad? Donde tenía que ver su sueldo tributable, evaluarlo en los tramos, aplicarle el factor de impuesto y rebajar la excepción que hice en el fondo el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Entonces, lo que hace usted en esta declaración jurada, en el formulario, es declarar todos los impuestos, ¿verdad?, que pagó de los trabajadores en el año, ¿verdad?, en el ejercicio. Por eso dice enero, febrero, marzo, abril. Y usted hacia abajo va poniendo el RUT de la persona a quien le pagó la renta. ¿Ya? Ojo, un tema que a mí no se lo expliqué porque no logramos ver tampoco la línea o los hitos importantes que en el proceso de remuneraciones. Cuando usted hace el libro de remuneraciones, genera el impuesto único y ese impuesto único se paga en el formulario del IVA, ¿verdad? El día 20 del siguiente mes, ¿verdad? Paga el impuesto único, ¿ya? Son dos cosas distintas. El pago del impuesto único se hace mediante el formulario 29 y el impuesto único, además, uno lo debe declarar mediante el formulario de declaración jurada que estamos viendo ahora. Ahora, usted lo que tiene que hacer, y el ejemplo dice que efectivamente para la persona que la liquidación que tomamos de ejemplo, ¿ya?, que era de Jorge González, usted tenía un impuesto de 302.802. Por lo tanto, la declaración jurada, usted lo que tiene que hacer acá es tomar la renta, dice montos actualizados, porque en el certificado a usted le aparece la actualización del mes. ¿Qué es lo que es el factor de actualización? Usted tiene que actualizar las rentas al valor del IPC. Es decir, si usted le descontó en enero, o sea, le pagó un impuesto en enero, ese impuesto en diciembre va a ser un monto distinto porque va a estar actualizado de acuerdo al IPC, ¿verdad? Por lo tanto, usted en este formulario lo que hace es tomar la información del certificado de sueldo. Por supuesto que esto todo lo hace un programa, lo hace Softplan, lo hace Transtecnia y le da los montos exactos y le genera el certificado, y a veces no lo tiene que hacer manual, ¿ya? Pero si usted lo tiene que hacer manual, lo puede hacer como de esta forma que se lo estoy enseñando yo. En el certificado de sueldo, que va a ser lo que usted le va a entregar al trabajador para que pueda hacer su declaración de renta, usted toma el sueldo bruto, ¿ya? Y el sueldo bruto está dado por, es distinto al sueldo bruto que yo le enseñé en la primera parte, porque el sueldo bruto en el fondo lo que está hablando son todas las rentas más la cotización previsional, ¿verdad? Entonces toma este sueldo, ¿ya?, que va a ser
en el fondo, que viene de 1, F15, F15, ¿verdad? Aquí tiene el monto imponible. Usted recibió todas estas rentas, ¿verdad? Sueldo, bono efectivo, gratificación, por lo tanto la tiene que declarar. Y le da el monto imponible. ¿Y cuál es en el fondo la cotización previsional o salud? Va a tomar los montos, pero solamente los montos que son legales. ¿Ya? Ahí abajo aparece 295.901. Perdón, el certificado de sueldo. ¿Ya? Y después le va diciendo arriba, en el fondo, que 2 menos 3 le va a dar la renta imponible afecto a impuesto único de segunda categoría. Y después va a tomar el impuesto único, ¿ya? Porque esta renta afecta, renta imponible afecta el impuesto único, son por los montos legales y además, otra cosa es el sueldo tributable, que además le va a restar lo que tiene que ver con el diferencial, ¿ya? El diferencial de salud, tiene que ver con el APB, ¿ya? Tiene que ver con el seguro de cesantía. Aquí solamente va a descontar la cotización provisional o de cargo de salud de cargo del trabajador. Es que estos montos los pide que uno los declare porque después ellos lo que hacen es contrastar con la FP, hacen un cruce de información, entonces por eso pide que en el fondo uno informe esos valores. Y cuando hay inconsistencia, las declaraciones de renta salen rechazadas, ¿ya? Ojo, que cuando usted calcule las liquidaciones de sueldo, aparte de tener cuidado con pagar de menos o de más, el impuesto siempre tiene que estar bien calculado porque si no debe rectificarlo en el formulario 29 y eso no es muy bien visto para la parte contable que le rectifiquen los IVA, ¿ya? ¿Por qué? Porque si llega a la renta y su declaración de, ¿cómo se llama? Su certificado viene mal hecho, y su declaración jurada está mal hecha, a la persona no le van a devolver el dinero y no va a poder realizar su declaración de renta, no va a poder llegar a la finalización, que es cuando le devuelven el dinero. ¿Ya? Y acá, bueno, mayor retención de impuestos, esto no tiene que ver con nosotros porque es una parte específica de la renta, ¿ya? Y renta total exenta tampoco tenemos renta total exenta, pero sí renta no gravada son los montos no imponibles, ¿ya? Rebaja de zonas extremas, también eso es algo específico que tiene que ver con la ley de renta, porque aquí este certificado no solamente es para los sueldos, sino que tiene que ver con certificados de sueldos, ¿verdad? Y otras rentas. Entonces van otras cosas que no tienen que ver, que nacen de la liquidación de sueldo. ¿Ya? Y el factor de actualización, ¿ya? Que es el del IPC que yo le comentaba, donde después lo que hace usted, toma renta imponible, ¿verdad? La multiplica por el factor, ¿ya? Después la multiplica por el factor y le da esta renta imponible afecta pero actualizada por el factor de actualización, ¿ya? Y lo mismo para el impuesto único y lo mismo para las rentas no gravadas. Por lo tanto, este certificado va a ser específicamente para el empleador que usted le pagó. Es decir, usted va a llenar acá y va a decir que el pagador, que en este caso significa que el señor, acá Jorge González, etcétera, ¿ya? Ruth tanto, su calidad de empleado dependiente, durante se le han pagado las rentas que indican sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se señalan, ¿ya? Entonces, este certificado usted se lo va a entregar al trabajador, ¿ya? Ojo con el factor se saca del servicio impuesto interno y usted lo puede tener, dice factor de actualización de sueldo, y lo tiene por año, y aquí efectivamente, por ejemplo, va de por mes a noviembre y diciembre, ¿ya? En el servicio impuesto interno le vamos a poner acá el servicio impuesto interno, ahí lo puede sacar, ¿ya? Entonces tiene el certificado de sueldo,
Y después, en base a esto, hace la declaración jurada. Y la declaración jurada, usted lo que hace, en el fondo, es que toma el dato del certificado, dice renta total neta pagada, y la renta total neta pagada se dice en el instructivo, que dice que son los ingresos percibidos menos las cotizaciones obligatorias, ¿ya? AFP Salud. Entonces, usted toma este acá, 4283, y lo traspasa. Porque aquí van solamente los montos actualizados. El impuesto único actualizado y la renta, los imponibles actualizados. ¿De cuándo? De junio, ¿verdad? Y después dice total montos anuales sin actualizar, y esto lo saca de la liquidación de sueldo, ¿ya? Aquí este tiene un error porque el impuesto es este, ¿ya? Y después traspasa los valores, en el fondo los mismos de arriba, y lo declara. Generalmente estos procesos lo hace el sistema Softland y se cargan, y uno hace un proceso en Transtein, en Softland, en SAP, y lo manda directo vía certificado digital a servicio de impuesto, y no tiene que hacer este formulario, pero si no tiene eso lo puede hacer manual por este formulario, ¿ya? Eso, no he recibido, o sea, he recibido algunas consultas, tengo que tener las notas puestas el lunes, ¿ya? Así que por favor mándenme los trabajos, no voy a considerar tanto en el fondo la declaración jurada, pero sí me interesa que la haga para que la aprenda, la voy a considerar como nota, o sea, va a tener un porcentaje pero más pequeñito porque no se los puedo enseñar. Me hubiese gustado hacerlo presencialmente, pero por eso lo estoy preparando este video, así que hágalo, no es algo tan complejo, ¿ya? Más complejo es calcular la liquidación y que entiendan la contabilización. Envíenme los trabajos, por favor, porque tengo que poner las notas el día lunes para saber quién va a examen y quién no. Si alguien va a examen, tengo que mandar un video, bueno, igual se los voy a mandar un video de finiquito, ¿ya? Y con eso damos por terminado el ramo. Eso, que estén muy bien. Chao.